Esto es El Tábano Podcast. El Tábano Podcast, conducido por Carlos Daniel Laza. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a otro episodio del Tábano. Te cuento que seguí el vuelo del tábano hasta su próxima víctima. En realidad, eligió a dos víctimas, la religión y la política. El aguijón se clavó en el centro de dos cuestiones. ¿Por qué la religión se comporta como si fuera política? Y esta otra, ¿por qué la política se convirtió desde el siglo XX en religión? Ante todo, es preciso que adviertas que la religión siempre estuvo asociada a una idea, la de salvación. Curiosamente, la política, a partir del siglo XX, hizo propia la idea de salvación, robándosela a la religión. Pero, ¿cómo sucedió esto? Me parece que antes debemos decir qué entendió la religión, concretamente la religión cristiana en Occidente, por salvación. Te cuento que un gran teólogo de la Iglesia Católica, llamado Agustín, que vivió entre los años 354 y el 430, se ocupó de pensar, entre otras cosas, la cuestión de la fragilidad humana. Pensá solo en la fragilidad de tu cuerpo y ten en cuenta su gran enemigo que es la enfermedad. La enfermedad nos acompaña desde nuestro mismo nacimiento. La etimología de la palabra nos pone de manifiesto esto. Enfermedad, infirmitas, es la falta de firmeza, la ausencia de consistencia en nuestro ser. La amenaza constante de la muerte, el peligro de dejar de ser, es una marca que llevamos en nosotros siempre. Y sucede otra cosa. La muerte no puede encontrar la solución, es decir, ser derrotada dentro de la propia vida humana. ¿Puede hacer la medicina frente a esto? ¿Qué pueden hacer los médicos? Es evidente que ningún médico puede dar aquello que todo hombre anhela profundamente: vivir eternamente. El médico solo puede prolongar la vida humana, aplazar lo más posible el momento de la muerte. Sin embargo, el problema fundamental de cada hombre no es el de aplazar la muerte, sino el de vencerla. Y vencerla equivale a alcanzar una vida que sea permanente, eterna. Y aquí está el punto. ¿Quién puede ofrecer al hombre una vida que dure, sino aquel, con mayúsculas, que es el mismísimo durar? Solo Dios puede quitar de modo absoluto la enfermedad del hombre, su falta de firmeza, como decíamos al comienzo. Desde este punto de vista, seguramente podrás entender la razón por la que los padres de la Iglesia Católica representaron a Cristo como médico. Solo Dios puede dar al hombre la eterna duración. Durar es precisamente salvarse. Salvarse es precisamente durar. La salvación eterna, entonces, es cosa exclusiva de Dios. Ahora avancemos un poco. Recordás que el tábano puso su aguijón en lo que respecta a la religión,
en el tema de su responsabilidad por el hecho de haber perdido la exclusividad en esta cuestión de la salvación. ¿Por qué Agustín pensaba que solo un ser, que es esencialmente el durar, puede otorgar esta cualidad a otro ser que es enfermo por naturaleza, que carece de toda consistencia en su ser? Agustín pensaba que en la realidad hay un ser al que no le falta nada, que se encuentra totalmente completo y que es eterno, permanente. Hay cosas que cambian, pero otras no. En primer lugar, Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con esta idea de Dios cuando la realidad pasó a ser interpretada como un continuo cambio, como un permanente fluir? ¿Cómo voy a poder sostener acaso a alguien que no cambia cuando proclamo que todo es un eterno cambio? Podéis advertir que a partir de aquí ya no va a resultar posible la existencia de un Dios distinto del mundo, y cuyo ser sea el permanecer. Y si ya no hay un Dios que dure, entonces la salvación no resulta posible. Por el contrario, de ahora en más, todo ser consistirá en un permanente deshacerse. Y si ya no existe ese Dios eterno, ¿qué queda? Solo la historia. La vida del hombre, a partir de esta bisagra, solo podrá entenderse desde y a partir de la historia. Y como este hombre vive junto a otros hombres en la sociedad política, el propio hombre tratará de crear, mediante su propia acción, un lugar en esa historia donde pueda salvarse. A ver si lo ves claro. La salvación será otorgada por la pura acción política. Salvarse, obviamente, no equivaldrá a permanecer, sino, simplemente, a gozar, aunque sea por un instante, de un estado de máxima libertad, unido probablemente a la ausencia momentánea del dolor. Déjame que te diga algo muy peligroso que le está sucediendo a la política. Y esto comenzó a pasar en el siglo XX y se mantiene en la actualidad. Lo grave es que la política genera un descreimiento masivo. La razón de esto es muy simple. Está prometiendo algo que no puede cumplir. Se declara salvadora cuando en realidad no puede rescatar a nadie. Y no puede rescatar a nadie porque nunca podrá quitar del hombre, por lo menos mientras éste viva en este mundo, el mal, empezando por el hecho de su muerte. Este dato del mal, que el cristianismo llamaba pecado original, no puede ser eliminado por ninguna fuerza humana. Los aguijones suministrados por el tábano a la religión y a la política nos permiten ver dos cosas: que la religión cristiana empezó a colapsar a partir del momento mismo en que comenzó a pensarse desde una concepción de una realidad entendida como puro devenir. Consecuencia, perdió la idea de salvación y se la entregó muy mansamente a la política. El problema, si lo advertís bien, no es solo la quiebra de la dimensión religiosa, sino la destrucción de la misma esfera política a causa de un descreimiento generalizado provocado por esa veleidad de prometer a los hombres algo que no puede cumplir. El desorden es tan grande que el actual cristianismo se ocupa solo de cuestiones puramente históricas, sociales, políticas, terrenas. Renunció a la trascendencia desde el mismo momento en que asumió una filosofía del devenir que pregona el eterno cambio de las cosas. Contrariamente, la política, que debiera atender solo al bien común de la ciudad, pretende tener una visión totalizante de la existencia y busca satisfacer en el hombre aquel deseo tan profundo que consiste en permanecer. No es casual que los políticos hagan uso de un lenguaje religioso.
¿No hablan acaso de la mística del militante o de ser correligionarios? El tábano nunca imaginó que el aguijón que hincó sobre la política y la religión mostraría tal zafarrancho, como diría mi abuelita. Te aseguro que estoy viendo al tábano muy desorientado, tan desorientado que ha tomado un vuelo errático que no sé a dónde va a terminar. El próximo miércoles te lo cuento. Chao.